a lo que es el área de sistemas, diremos lo siguiente de la auditoría de sistemas. Consiste en la verificación de controles en el procesamiento de la información e instalación de sistemas, con el objetivo de evaluar su efectividad y presentar también alguna recomendación o consejo, como cualquier auditoría y revisión, y al final de hacer el análisis se da un consejo. Sirve para verificar y juzgar de manera objetiva la información. Examen y evaluación de los procesos en cuanto a informatización, trata de datos. Además, se evalúa la cantidad de recursos invertidos, la rentabilidad de cada proceso y su eficiencia y eficacia. La auditoría de sistemas supone una revisión y evaluación de los controles y sistemas de la informática, así como su utilización, eficiencia y seguridad en la empresa, la cual procesa la información. Gracias a la auditoría de sistemas, como alternativa de control, seguimiento y revisión, el proceso informático y las tecnologías se emplean de manera más eficiente y segura, garantizando una adecuada toma de decisiones. Entonces, como vemos, es la revisión de todos los aspectos informáticos de la empresa, ¿ya?, para que la empresa tome unas mejores decisiones. A diferencia del punto de vista informático, acá hace más hincapié en que esto se utiliza para una empresa, ¿sí?, para una empresa de orden económico-técnico. ¿Cuáles son los pasos que va a tener la auditoría de sistemas? Primero va a ser una investigación preliminar. Después, si el auditor confía, si es que los casos de información son buenos, se realiza una investigación detallada y el auditor prueba la confianza sobre aquellos controles que son críticos. Se realiza pruebas sustantivas de los procedimientos y el auditor debe emitir una opinión. Ya, acá tenemos casos de información. El auditor puede confiar o no en un caso que le haya dado la empresa. Si es que no confía, puede quedar ahí nomás la auditoría. Los casos son diferentes, como casos de estudio, diferentes laboratorios donde va probando características de la empresa para ver si es que está correcto o no su auditoría. ¿Qué viene a hacer también los controles? Los controles pueden ser internos o externos a la empresa. Son procesos que dicen cómo debe efectuar alguna función un funcionario. Es muy amplio este concepto, pero desde el punto de vista informático, los controles nos dicen cómo deben actuar las personas según la normativa de la empresa. Pruebas sustantivas significa pruebas a fondo de algún procedimiento que se va a ver. Y finalmente, emitir una opinión se hace con un informe de auditoría. Siempre al final se crea un documento similar al contrato, pero que se llama informe de auditoría. Ese es donde acaba la auditoría. Bien, continuando, veremos acá la auditoría de sistemas, qué objetivos tiene. Mejorar la relación coste-beneficio de los sistemas de información, incrementar la satisfacción y seguridad de los usuarios de dichos sistemas informatizados, garantizar la confidencialidad e integridad a través de sistemas de seguridad y control de profesionales, minimizar la exigencia de riesgos, tales como virus, hacker, por ejemplo, optimizar y agilizar la toma de decisiones y educar sobre el control de los sistemas de información, puesto que se trata de un sector muy cambiante y relativamente nuevo, por el que es preciso educar a los usuarios en estos procesos informatizados. ¿Qué puntos tenemos acá de importancia? Principalmente tenemos dos, ¿ya? Primero, la toma de decisiones. Nos ayuda a tomar buenas o malas decisiones, lo que viene a ser la auditoría de sistemas para la empresa. Y educar sobre informática. Ya siempre nosotros tenemos en nuestro medio hay una baja educación en materia de informática. La mayoría de las personas no conocen sobre informática. Entonces, esos son dos objetivos más importantes de la auditoría de sistemas. Tenemos diferentes áreas que se auditan cuando se hace una auditoría de sistemas. Desarrollo de sistemas, área de programación, asesoría técnica a los usuarios, servicio de procesamiento electrónico de datos, base de datos, investigación informática, si es que es una empresa que hace investigación y desarrollo, sistema en funcionamiento, cómo es que funcionan los sistemas, si es que tiene alguna falla. Y tenemos ambientes especiales, ya, donde se procesan los datos. Tenemos comunicación de datos, la parte de redes, base de datos, procesamiento distribuido, tiempo compartido,
software del sistema y también microcomputadores. Bien, entonces si vemos, la auditoría de sistemas viene a ser un subconjunto de la auditoría informática, pero nos centramos en todo lo que hace servir a nuestra empresa desde su punto de vista comercial. ¿Ya? Entonces todos los sistemas que hacen funcionar a la empresa desde un punto de vista comercial, eso es nuestra auditoría de sistemas. Continuando con el tema de auditoría de sistemas, vamos a ver de lo que es la planificación de la auditoría. Para hacer una adecuada planificación se sigue una serie de pasos previos que permiten dimensionar el tamaño y las características dentro del organismo a auditar, su sistema, organización y equipo. Con ello podremos determinar el número y características del personal de auditoría, las herramientas necesarias, el tiempo y el costo, así como definir los alcances de la auditoría para, en caso necesario, poder elaborar el contrato de servicio. La planificación es algo que se hace antes de realizar la auditoría. Y con esa planificación yo determino el tamaño y los recursos que necesito auditar, así como las herramientas que se van a ocupar. Y entonces, en base a eso, yo suscribo o no el contrato, en base a esa planificación. El trabajo de la auditoría deberá incluir la planeación de la auditoría, el examen y evaluación de la información y la comunicación de resultados y el seguimiento. Acá tenemos, dice que un proceso de auditoría, el 40% del tiempo total debería ser la planeación. El 10% el reporte de la auditoría, el 40% el desarrollo y el 10% el seguimiento. El seguimiento nos dice si la acción correctiva ha sido efectiva. Si la acción correctiva no ha sido efectiva, se sigue en seguimiento y si ha sido efectiva, se cierra la auditoría. El seguimiento se hace post auditoría y la acción correctiva lo toma en cuenta un consultor de seguridad informática o la empresa. No lo hacen ustedes como auditores, ¿ya? Ustedes revisan y emitan una opinión y en esa opinión ustedes dicen qué acciones correctivas tiene que tener, pero sin embargo ustedes no lo van a llevar a cabo, no es lo correcto desde el punto de vista de separación de funciones que ustedes lleven a cabo las correcciones, ¿ya? Entonces, esto debería ser si es que una auditoría es buena, 40% tiempo, 40% el desarrollo de la auditoría, es decir, revisión, 10% para que ustedes escriban su informe y 10% para que ya se debería cerrar la auditoría, se debería corregir todo rápidamente. Bien, en la planificación de la auditoría deberá ser documentada. ¿Y qué debe incluir la planificación de la auditoría? El establecimiento de los objetivos y el alcance del trabajo. Es decir, ¿qué quiero llegar yo y hasta dónde voy a llegar? La obtención de información de apoyo sobre las actividades que se auditarán. Debo recabar todo lo que yo necesito para mi auditoría. Determinar los recursos necesarios de la auditoría, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista técnico-económico. En el cambio de los apoyos, estamos hablando de lo que nos proporciona la empresa que vamos a auditar. Establecimiento de la comunicación necesaria con todos los que están involucrados en la auditoría, ya sean proveedores, ya sean clientes o ya sean empleados. La realización en la forma más apropiada de una inspección física para familiarizarse con las actividades y controles a auditar, así como identificación de las áreas en las que se debe hacer énfasis al realizar la auditoría y promover comentarios y la promoción de los auditados. Es decir, ustedes tienen que ir a la empresa y ver físicamente, que no le cuenten, ¿no?, qué es lo que tiene para poderlo auditar de forma correcta, porque si ustedes no van a la empresa puede que le cambien la situación de que ustedes van a auditar y tengan que realizar más trabajo. La preparación por escrito del programa de auditoría, es decir, la planificación de la auditoría, la determinación de cómo, cuándo y a quién se le comunicarán los resultados de auditoría, quiénes son los actores importantes en la auditoría, la obtención de la aprobación del plan de trabajo de la auditoría. Puede que, imagínense, ustedes dicen, tengo yo que controlar su Active Directory del data center y por ahí la empresa no quiere, ¿no? Entonces se tiene que aprobar eso, firmado. En caso de que la auditoría en informática, la planeación es fundamental, pues habrá que hacer desde un punto de vista de varios objetivos. Evaluación administrativa del área de procesos electrónicos, evaluación de los sistemas y procedimientos, evaluación de los equipos de cómputo,
Evaluación del proceso de los datos, de los sistemas y los equipos de cómputo, es decir, software, hardware, redes, base de datos y comunicaciones, seguridad y confidencialidad de la información y aspectos legales de los sistemas de información. Nosotros hacemos una auditoría, también tenemos que ver no solamente todo el equipamiento, no solo las normativas internas de la empresa, que son los controles, no solamente la parte de seguridad y confidencialidad, que son buenas prácticas, sino también los aspectos legales, las leyes que circundan el país. En el caso de que la auditoría informática, tenemos tres objetivos principales: evaluación administrativa del área de procesos electrónicos, evaluación de los sistemas y procedimientos y evaluación de los equipos de cómputo. Estamos hablando de procesos electrónicos, todo el workflow, todo el flujo de trabajo, desde que, por ejemplo, se mete datos al sistema hasta que se consolida como un cliente en nuestra empresa. Puede ser, por ejemplo, un proceso. Evaluación de los sistemas y procedimientos. Yo tengo un sistema de compra, un sistema de ventas, un sistema de inventario, etc. Evaluación de los equipos de cómputo. ¿Qué equipos yo tengo en mi data center? ¿Son viejos? ¿Son nuevos? ¿Qué cantidad de RAM tiene? ¿Qué cantidad de procesadores? ¿Cuántos núcleos tiene? Etcétera, ¿no? Entonces nosotros, cuando planificamos la auditoría, lo que queremos es obtener información general sobre la organización y sobre la función informática a evaluar. Se lleva una investigación preliminar y entrevistas previas. Esta planificación sirve para determinar cuál va a ser el alcance y los objetivos en realidad de la auditoría, y también sirve para ver si la auditoría es viable o no. Puede que después de que usted pierda su tiempo en la planificación, usted diga que eso usted no puede auditar, ya sea por su conocimiento, por sus recursos o por lo que quiere pagar la empresa, o el acceso limitado que le da la empresa a algunas características de la misma. Con esto, con la planificación, se plantea el programa de trabajo, los tiempos, los costos, el personal y los documentos auxiliares a solicitar para la auditoría o a formular. Es decir, puede ser que esos documentos existan o que usted necesite que lo creen para poder hacer la auditoría. Dentro de la planificación de la auditoría, vemos que es un proceso de examen y evaluación de la información. Entonces esto tiene 5 pasos. Primero, se debe tener la información de todos los asuntos relacionados con los objetos y alcance de la auditoría. La información deberá ser suficiente, competente, relevante y útil para que proporcione bases sólidas en relación de los hallazgos y recomendación de la auditoría. Los procedimientos de auditoría deberán ser elegidos con anterioridad, cuando esto sea posible, modificarse cuando las circunstancias los requieran. ¿Ya? Entonces tiene que estar abierto a ciertos cambios, pero no mucho en auditoría. No es como desarrollo de software, por si acaso, porque ustedes están revisando lo que ya existe. El proceso de recabar, analizar, interpretar y documentar la información deberá supervisarse para proporcionar una seguridad razonable de que la objetividad del auditor se mantuvo y que las metas de la auditoría se cumplieron. Muchas veces un auditor no audita solo bajo su propio criterio, sino bajo la ayuda de una empresa o inclusive compartiendo opiniones con el cliente desde el punto de vista de un auditor interno o un oficial de seguridad informática que tenga. Los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de auditoría. Es decir, que todo tiene que ser un previo acuerdo para que no sea ni un abuso por parte de la empresa ni un abuso por parte del auditor. Entonces todos los documentos a utilizar son creados por los auditores, pero se revisa la gerencia de la empresa. Por eso se llama planificación. Planificación es algo antes de actuar. Esa planificación, por si acaso, puede ser gratuita o puede ser cobrada dependiendo del modelo de trabajo del auditor. Al terminar la revisión preliminar, se elige diseñar la auditoría, revisión detallada, no continuar o replantear. ¿Qué significa esto? Si yo hago mi planificación, que tiene su revisión preliminar, yo puedo decir, ya, estos pasos, estos recursos, todo esto se va a ocupar en la auditoría, esto voy a hacer. Puedo hacer también una revisión detallada, significa que esa revisión por encima que se hizo en la planificación, esa revisión preliminar no es suficiente, entonces necesito yo indagar más información. O puede ser que diga no continuar o replantear. ¿Qué significa no continuar? Digo, esta auditoría no es posible llevar a cabo
por mi persona, por nadie, ¿no? Yo opino eso como profesional. O puedo replantear, puedo decir, usted me ha contratado para que yo le audite tales sistemas, yo le puedo auditar solamente estos dos, los otros son inviables. Entonces eso se hace después de la planificación, cuando se lleva a cabo la revisión preliminar. La revisión detallada, en caso de que yo todavía no decida y quiero hacer una revisión detallada, obtiene la información necesaria para que un auditor tenga un profundo entendimiento de los controles usados dentro del área informática. Entonces yo hago una revisión detallada cuando mi revisión preliminar todavía no me da las opciones de hacer la auditoría, de diseñarla, y entonces yo tengo que ver a profundidad qué controles se utilizan en el ámbito informático. Es importante identificar las causas de las pérdidas existentes dentro de la instalación y controles para reducir las pérdidas y los efectos causados de estas. Cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando desde el punto de vista de seguridad informática. Entonces, por ejemplo, si hay pérdida de datos, si hay modificación de datos, fraudes, pérdida de los CDs, de los backups, etc., ¿no? Entonces yo tengo que identificar cuáles son sus causas y también algunos controles para mitigar esas pérdidas. Y el auditor puede hacer dos tipos de pruebas cuando hace una revisión detallada. Puede hacer prueba de consentimiento o pruebas sustantivas. Prueba de consentimiento es verificar si los recursos operan como se diseñaron. Existen controles y son confiables. Ya, entonces yo digo, la prueba de consentimiento, yo lo que hago es reviso los controles, si es que funcionan como se diseñaron y los recursos están operando bien. Pero sin embargo, puedo hacer yo también, dentro de las pruebas de consentimiento, pruebas de controles de usuario. Eso se hace después de hacer las pruebas de consentimiento, cuando no se confía en la información de los usuarios, cuando creemos que nos han mentido o cuando creemos que los usuarios están haciendo algo para hacer una compensación. Por ejemplo, yo determino un día que faltan como 5.000 registros en la base de datos y el otro día ya están esos 5.000 registros, ¿no? Entonces, y no hay ningún control, no hay por ningún lado ningún logs que me diga que ha hecho la modificación, ¿no? Entonces yo ahí empiezo a desconfiar, entonces hago una prueba de los controles de usuario para ver si los controles de usuario me están fallando o no son lo suficientemente buenos o están haciendo alguna compensación. Luego tenemos las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas son las que tienen que hacer una evidencia suficiente para emitir un juicio y conclusiones sobre las pérdidas en los procesos de la información. Entonces las pruebas sustantivas son pruebas exhaustivas, son pruebas a fondo. Ya existen 8 tipos de pruebas sustantivas. Identificación de errores, aseguramiento de calidad de datos, identificación de inconsistencias, comparar datos y contadores físicos, confirmación de datos con fuentes externas, confirmar adecuada comunicación, determinar falta de seguridad y problemas de legalidad. Entonces estas 8 pruebas sustantivas, ¿de qué nos da? Identificación de errores es que hay algún problema en el accionar informático de la empresa. Aseguramiento de la calidad de los datos significa que los datos tienen algún problema en su calidad. Por ahí no son cifrados, por ahí están guardando todos en una base de datos relacional que no cumple las diferentes formas formales y no hay ninguna excusa para ello, etc. Identificar la inconsistencia. Por ejemplo, yo tengo un sistema distribuido de compra y venta de inventario de farmacias, por ejemplo, Farmacor, y en una sucursal me dice que en la sucursal B hay tantas jeringas y en la otra sucursal me dice que la sucursal B tiene otra cantidad de jeringas. Entonces ahí hay inconsistencia. Comparar datos y contadores físicos. Por ejemplo, dice en su sistema que usted tiene 10 cámaras para vender y usted ve en la repisa y hay 7, ¿no? Entonces, uno son los contadores físicos, lo que usted cuenta, y otra es lo que dice el sistema informático. Tenemos confirmación de datos con fuentes externas. Yo genero una información y veo si allá el proveedor o el cliente tiene los mismos datos que yo he mandado. Confirmar la adecuada comunicación, si es que existen los vías de comunicación entre los diferentes niveles de la empresa y si es que estos no tienen problemas. Determinar la falta de seguridad, no hay cifrado de datos, no hay firewall, no hay controles de acceso, se produce denegación de servicio, etcétera, ¿no? Muchas cosas, muchos problemas de seguridad que puede haber. Y problemas de legalidad, por ahí usted está haciendo algo ilegal, ¿no? Por ejemplo, es una empresa que
vende el servicio de televisión por cable y como su fuente, su proveedor tiene antenas satelitales piratas, ¿no? Entonces, ese es un problema de legalidad que no está autorizado por la ATT en el funcionamiento de la empresa. Entonces, bueno, tenemos esas que son las pruebas exhaustivas que se hacen después de la revisión preliminar, cuando se hace una revisión detallada, cuando todavía no se sabe si es que vamos, después de la revisión preliminar y en la planificación, si es que vamos a continuar o no con la auditoría. Bien, ahora hablemos de los auditores de sistemas. Es similar a un auditor informático, pero tiene otras características, bueno, algunas características especiales. Es un profesional dedicado al análisis de los sistemas de información, especializado en algunas ramas de la auditoría informática, con conocimientos empresariales generales. Fíjese, analiza sistemas de información, no analiza todo tipo de tecnología, sino principalmente sistemas de información. Especializado en algunas ramas de la auditoría informática, esas ramas son las que tienen que ver con lo que viene a ser los sistemas de información, que viene a ser base de datos, ingeniería de software, entre otras cosas. Y sus herramientas principales, al igual que el auditor informático, son cuestionarios, entrevistas, checklists, trazas y huellas, estamos hablando de los logs, y también las TACs, ¿no? Las técnicas de auditoría asistidas por computador, es decir, software, como el que nosotros estamos utilizando, el Kali Linux, que nos permite hacer alguna revisión de los sistemas. ¿Cuáles son los principios que tiene que aplicar el auditor de sistemas cuando va a trabajar? Tenemos acá, en su trabajo debe aplicar diferentes principios el auditor de sistemas. Tenemos principio de beneficio del auditado. Siempre la persona auditada tiene que tener el beneficio de la duda. Siempre la persona auditada tiene que tener la información de lo que está haciendo, porque al fin y al cabo normalmente va a ser su cliente. Principio de calidad. El trabajo que usted va a realizar tiene que tener ciertos parámetros de calidad. Principio de capacidad. El profesional que va a realizar la auditoría tiene que ser un profesional capacitado en el área de informática y en el área de auditoría informática. Principio de cautela. No emitir juicios de valor sin tener toda la información. Es decir, principio de cautela me dirige a ser una persona tranquila cuando voy revisando hasta que yo tenga la información suficiente y recién poder dar una información detallada. Principio de comportamiento profesional. Cada área de cada área profesional tiene un comportamiento, entonces se debe seguir por las normas de su colegio profesional. Principio de concentración del trabajo. Cuando usted haga una auditoría, tiene que ser una persona metódica y dedicada a su trabajo sin distracción. Principio de confianza. Debe ser una persona confiable, la que realice la auditoría sin ningún tipo de proceso. Esto es lo que está fallando últimamente los profesionales jóvenes. Tienen mucho conocimiento técnico o rápidamente aprenden tecnología, pero no tienen criterio propio. Es decir, llega un momento en que usted tiene que dar una opinión concreta de lo que está pasando, y no puede basarse en leer algo o buscar en Google, ¿ya? Es decir, usted tiene que tener una propia opinión. Ese es el principio de criterio propio. Principio de discreción. Usted no puede contar a todo el mundo lo que está haciendo la auditoría ni qué hallazgos ha encontrado. Todo es secreto. Es solamente el cliente y las personas adecuadas en la auditoría deben conocer sus hallazgos. Principio de economía. Usted tiene que cuidar la economía del auditado. Ya eso es difícil. Tiene que ahorrarle dinero todo lo posible y tiene que sugerirle controles que le ayuden a mejorar económicamente a la empresa. Principio de formación continuada. Usted se tiene que capacitar continuamente y aparte, si es que en el desarrollo de la auditoría encuentra, por ejemplo, que tiene que revisar el protocolo TCP/IP y usted no conoce, pues tiene que formarse para poder dar una opinión correcta de lo que está pasando con ese protocolo. Principio de fortalecimiento y respeto a la profesión. Un profesional debe respetar a los otros profesionales y aparte debe ayudar a mejorar el rubro donde está trabajando a través de un trabajo honesto. Principio de independencia. Usted es un auditor que no depende de la empresa, por lo tanto no debe
caer en chantajes o recomendaciones de la empresa o algún tipo de soborno para dar alguna mejor calificación de la auditoría de la empresa. Principio de información suficiente. Un auditor no debe empezar si es que no tiene toda la información suficiente de la empresa. Principio de integridad moral. Es una persona con principios morales el auditor de sistema, o debería serlo, porque si no, se convierte en un atacante, ¿no? En vez de ser un auditor. Entonces, tenemos principio de legalidad, debe regirse por las normas establecidas a nivel nacional. Principio de libre competencia, cada auditor es libre de competir con otro por un trabajo sin necesidad de llegar a difamación o algún tipo de propaganda sucia, como hacen los políticos, ¿no? Entonces, ustedes se basan en su portafolio de trabajo realizado anteriormente y también su currículum. Principio de no discriminación. Usted debe tratar a todas las personas que audita de la misma forma, a todas las empresas de la misma forma. Principio de no injerencia. Usted no puede meterse en el trabajo de la empresa que está auditando para que se modifique algún proceso, porque si usted está ingiriendo en eso, ¿qué significaría? Que los resultados no son los correctos, ¿no? Usted está modificando los resultados normales de la empresa. Aparte de ese principio de no injerencia, se ve del otro lado también, que la empresa no ingiera en usted algún comportamiento, ¿ya? Sino usted siga con su propio criterio. Principio de precisión, tratar de ser lo más preciso posible en el informe, lo más claro, no tener que dar muchas vueltas, no hablar de más. Principio de publicidad adecuada. Normalmente el informe de auditoría es un documento secreto que va entre el contratado y el contratante. Así que si ustedes eso lo publican en su Facebook y todo eso, pues es malo para la empresa, ¿no? Entonces tenemos una publicidad que debe ser adecuada. Principio de responsabilidad. Cuando se hace una auditoría, en el contrato de auditoría dice quiénes son responsables de cada parte y eso se debe mantener hasta el final. Principio de secreto profesional. Como su nombre lo indica, usted, por ejemplo, pilla, no sé, alguna foto comprometedoras de la empresa, entonces usted no lo puede divulgar, ya es secreto. Principio de servicio público, todo debe mejorar para la sociedad, todo trabajo que usted haga no debe ser para perjudicar a la sociedad. Y principio de veracidad, siempre decir la verdad de todo lo que usted ha encontrado, ¿ya? Nunca decir mentira para tratar de acomodar su informe de auditoría. Esos son principios que tiene el auditor de sistemas. Continuando, podemos decir que tiene diferentes responsabilidades. Verifica el control interno tanto de las aplicaciones como los de los periféricos. Analiza la información del sistema de información desde un punto de vista de riesgo de seguridad, administración, efectividad de la administración, es decir, diferentes puntos del sistema de información. Hace un análisis de la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través de análisis de aplicaciones. Auditoría de riesgo operativo de los circuitos de información. Análisis de la administración de los riesgos de la información y de la seguridad implícita. Verificación del nivel de continuidad de las operaciones. Esto es importante. Cuando usted hace una revisión, usted tiene que ver si es que el sistema permite que las operaciones del negocio continúan o si es que se cae, la empresa ya deja de ganar dinero y por lo tanto es perjudicial para la empresa. Análisis del estado del arte tecnológico, de la instalación revisada y las consecuencias empresariales de un desfase tecnológico puede acarrear. También ustedes en sus recomendaciones pueden decir su data center es muy viejo, tiene Windows NT como servidores, actualícese a un Windows Server 2019, por ejemplo, o 2016, dependiendo de la empresa. Y no es solamente que queremos hacerla gastar a la empresa o que tenga una mejor pinta. La empresa puede decir, funciona esto bien. Pero hay algo en seguridad. En seguridad existe lo que es la fuerza bruta. La fuerza bruta significa intentar hasta romper algo. Entonces, si un sistema es muy viejo, ¿qué va a pasar? Tiene más vulnerabilidades que uno nuevo. Siempre se encuentran más vulnerabilidades en los sistemas más antiguos que en los nuevos. ¿Por qué? Porque ya los hackers o atacantes han estado probando y entonces han podido llegar a conclusiones de ataque. Entonces, se debe revisar por eso el estado del arte tecnológico, es decir, qué se está utilizando en el ámbito de la empresa que usted va a auditar y recomendarle que se actualice ciertas tecnologías.
¿Qué materias debe dominar el auditor, que también puede ser consultor de seguridad? Debe saber de seguridad, de control interno operativo, de eficiencia y eficacia, de tecnología de la información, de continuidad de operaciones y de administración de riesgos. Eso debe conocer. Esto se va a ver algunas partes. La parte de seguridad se vio en el primer tema. Control interno tiene su propio capítulo más adelante. Eficiencia y eficacia, esto lo han visto en administración de empresa. Tecnología de la información es lo que ven a lo largo de toda la carrera. La parte de desarrollo, la parte de redes, etc. Continuidad de operaciones. Estamos hablando de que todo sistema se debe revisar para ver si que cualquier problema no hace que el negocio caiga, que es lo más... El sistema puede caer, pero no el negocio. Y administración de riesgo, tenemos otro capítulo más adelante que también se ve esa parte. Bien, continuando, veremos cuál es la administración del departamento de sistemas. Un departamento de sistemas está administrado de diferentes formas dependiendo del tamaño de la empresa. Va a tener una determinada estructura. Acá tenemos una estructura pequeña y acá tenemos una estructura más grande. ¿Ya? Entonces, en una empresa pequeña, básicamente, ¿qué va a tener? ¿Ya? Va a tener desarrollo, mantenimiento e infraestructura. Obviamente, siempre va a empezar con un gerente. El área de desarrollo va a tener programadores, diseñadores y analistas, ¿no?, de sistemas. Y el área de mantenimiento va a tener un técnico de redes, un técnico de hardware y un asistente técnico. Y el área de infraestructura va a tener un DBA y va a tener administrador de la seguridad. Acá en el área de infraestructura también podríamos decir que está el encargado de los administradores de los servidores o del data center. También aquí estaría. Pero si tenemos una empresa grande como esta, AEO, tiene, por ejemplo, un administrador de redes de cómputo y telecomunicaciones. Tiene otra área de administración y diseño de software. Tiene otra área de seguridad informática. Tiene otra área de soporte técnico y tiene otra área de diseño gráfico. Fíjense, una empresa más grande tiene más áreas. Esta información se la tienen que dar cuando usted audite, porque si no va a auditar a ciegas. Entonces cada empresa va a tener otra administración distinta, otro organigrama, otra infraestructura. Y acá, por ejemplo, en redes y telecomunicaciones tienen servidores, tiene equipo de configuraciones de telecomunicación, mantenimiento de redes de cómputo y diseño de redes. En el área de software tiene análisis de proyectos de automatización, gestión de sistemas y aplicaciones informáticas y administración y mantenimiento de base de datos. En el área de seguridad tiene elaboración y administración de política de seguridad y de planes de contingencia. Y esto de acá es muy importante para mantener la continuidad del negocio en caso de problemas. En el área de soporte técnico tiene mantenimiento de equipos de cómputo y administración de cámaras de video y soporte técnico de herramientas administrativas e instalación de programas. En el área de diseño gráfico, esta empresa tiene un área de diseño gráfico que depende del departamento de sistemas, tiene diseño y mantenimiento de páginas web, fíjense, diseño para páginas web, y también publicidad y materiales gráficos de la empresa. Entonces, así como estas dos compañías, puede haber otros modelos empresariales. Tenemos acá otro concepto que cuando se vea los controles se van a ver más a detalle, que es el gobierno y gestión de tecnologías de la información. Aquí haremos una breve introducción. ¿Qué es el gobierno de TI? Es el alineamiento de las políticas de la información y la comunicación con la estrategia del negocio. Es decir, es como nosotros adaptamos nuestra informática a las necesidades de la empresa. ¿Pueden escucharme todavía? Ok, gracias. Sí, genial. Es que empezó a sonar raro mi computadora. Estoy esperando que me den una nueva. Ya, bueno, continuamos. Entonces, hereda las metas y estrategias a todos los departamentos de la empresa y proporciona un mejor uso de la tecnología y de su estructura organizativa para alcanzarla. Fíjense, alineamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que alineamos? La tecnología, la información y comunicación con la estrategia del negocio. Ese es el gobierno de TI. ¿Cómo nosotros hacemos para que
las compras o las implementaciones que yo hago de tecnología sirvan a la empresa para que gane dinero y no sean porque solamente los informáticos se quieren poner a practicar y a jugar con los aparatos, ¿no? Entonces, tenemos que heredar las metas y estrategias de todos los departamentos de la empresa y proporcionarle el mejor uso de las tecnologías y su estructura organizativa para alcanzarla. ¿Ustedes creen, gracias a las tecnologías informáticas, que se ha cambiado algunos departamentos en la empresa? Antes funcionaba de alguna forma y ahora funcionan de otra. Por ejemplo, antes había un montón de secretarias y ahora ya no hay, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha automatizado mucho con el uso de herramientas ofimáticas, entre otras cosas. Entonces, tenemos diferentes normas. Ya tenemos AS 8015 del 2015, ISO IEC 38500 del 2008 y Control Objectives for Information and Related Technology, o sea, objetivos de control para tecnología relacionada a la información, que se llama COVID, que este es el que nosotros vamos a ver en la materia. Entonces el gobierno es eso, alinear todas las decisiones de TI a los objetivos del negocio. Ahora, ¿qué viene a ser la gestión de los servicios de tecnología de la información? O IT Service Management, o ITSM en inglés. La gestión lo que hace es monitorear y controlar que se está cumpliendo. Este alinea, da las pautas, ¿ya? Y esto acá hace la gestión. Quiere decir que lo que hace es monitorear y controlar. Eso es gestión. Se basa en los procesos y obviamente monitorea y controla para alinear los servicios proporcionados de TI con las necesidades de la empresa, poniendo énfasis en los beneficios que puede recibir el cliente final. La gestión de TI propone cambiar el paradigma de gestión de TI por una colección de componentes enfocados con servicios de punta a cabo, ¿no? Es decir, que todos los servicios estén controlados desde extremo a extremo, quiere decir eso, de punta a cabo, utilizando diferentes marcos de trabajo de mejores prácticas. Ahora tenemos Information Technology Infrastructure Library, ITIL, o el ESCM, Enable Service Capability Model. Nosotros en esta materia vamos a hablar sobre ITIL cuando hablemos de gestión de tecnología de la información. Entonces, da todas las pautas del gobierno para que se alinee toda la infraestructura de TI de la empresa. Y lo que hace es revisa de punta a cabo, dice, toda la empresa para mejorar las mejores prácticas en lo que es las tecnologías de la información con el fin de alinear los servicios a las necesidades de la empresa. Y pone énfasis, ¿por qué hace ese control y todo? Porque quiere ver los beneficios que percibe el cliente final. ¿Qué significa beneficio que percibe el cliente final? Beneficio que él cree que tiene, ya al utilizar determinada tecnología. Y eso, ¿cómo nos conviene? Nos conviene como empresa creer que tiene muchos beneficios, ¿no? En vez de creer. Hablaremos de normas de auditoría de sistemas. Para hacer una normativa de auditoría de sistemas no existe una normativa genérica. Se basan en otras normativas. Por ejemplo, tenemos la ISO 27001 para lo que viene a ser sistemas de seguridad de la información. Y tenemos otro sistema de lo que viene a ser relacionados también con la continuidad de negocio o seguridad. Y entre ellos tenemos la ISO 45001, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ustedes creen que esto no es importante para la parte de TI? Sí, es muy importante hasta cómo se sientan los empleados para tener mayor productividad en la empresa. Tenemos la ISO 22000, sistema de gestión de inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria significa que los alimentos no sean orgánicos y que no dañen, porque pueden dañar la máquina, ¿no? Entonces eso, desde ese punto de vista es importante para el área de TI, esta normativa. ISO 22301, sistema de gestión de continuidad de negocio, es muy importante esto para que el negocio siga funcionando. ISO 28000, sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro. La cadena de suministro son el conjunto de pasos que hay desde el proveedor hasta el cliente final. Puede ser tanto desde la parte física como la parte de software.
Tenemos la ISO 31000, Sistema de Gestión de Riesgo. Vamos a ver un capítulo sobre gestión de riesgo. Sistema ISO 39001, Sistema de Gestión de Seguridad Vial. También es importante para algún tipo de empresa, por ejemplo, la empresa que va a implementar las cámaras de seguridad, el control de acceso del BRT, tiene que saber todo esto de lo que es seguridad vial. Y tenemos la ISO 19600, Sistema de Gestión de Compliance, es decir, del cumplimiento de todo lo que nos dice la normativa, los controles internos de la empresa. Más o menos, esta forma tuviera una norma de auditoría informática. Tiene normas que son personales, que tienen independencia y formación. Tenemos también normas para la ejecución del trabajo. Tenemos la planificación, que aquí pueden englobar análisis de riesgo, plan global y el programa de auditoría. Tenemos también en la ejecución del trabajo el control interno. Puede ser general o puede ser de alguna aplicación específica de la empresa. Y tenemos normativas de evidencia para que sea suficiente, para que sea adecuada. Los informes dentro de las normas tienen que tener objetivos, alcances, debilidades encontradas y conclusiones del auditor. Y los documentos son archivos que pueden ser permanentes o pueden ser corrientes, ¿no? Que pueden ser generales o pueden ser a una determinada área. Entonces todo esto, todo esto yo hago mi normativa para hacer auditoría. Acá hay una resolución en Bolivia, ¿ya? La resolución de la Contraloría General del Estado 94/2012 en La Paz del 27 de agosto del 2012, que dice: el Contralor General del Estado, en ejercicio de las atribuciones referidas por ley, aprobar los diferentes instrumentos normativos de forma individualizada. Y aquí tenemos lo que viene a ser la norma de auditoría de tecnología de la información y comunicación, que tiene su código NE/CE/017. Y acá tenemos la normativa de auditoría de tecnología de la información y comunicación. No es muy larga, son unas 10 páginas más o menos. Y acá tiene las disposiciones generales de copiado de propósito, el conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Las normas se presentan bajo el numeral 01 y las aclaraciones correspondientes que forman parte de las mismas se exponen bajo los numerales subsiguientes. Y la aplicación, entonces esto se va a auditar en todo lo que son la administración y control gubernamental, en la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales o firmas de auditoría. Aquí entraríamos nosotros. Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de auditoría del sector público, se los denomina auditores gubernamentales para efecto de la aplicación de las normas. Ya, esta norma de auditoría, en lo que son las TICs, es una norma, fíjense, del año 2012, y la mayoría de los auditores en Bolivia, se los aseguro que no lo seguimos. Nosotros nos basamos en lo que es análisis de riesgo con la norma australiana, o utilizamos los análisis de seguridad informática de la ISO 27001, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? La legislación boliviana, claro que es pequeña también y casi dice lo mismo que las otras, ¿no? Pero es bueno ese documento decir que ustedes han leído esa norma, que han escrito su informe en base a esa norma, ¿no? Ya, continuando, hablaremos de otro concepto de auditoría de sistemas que se llama segregación de funciones. ¿Qué significa segregar funciones? Significa que cada empleado va a tener una función diferente. Este es programador, este es base de datos, DBA, este es el encargado de desarrollo de software, este es el encargado de diseño gráfico, este es soporte técnico y este hace un mantenimiento de las redes, por ejemplo, ¿no? Y entre todas estas funciones segregadas, unidas, hacen el total funcionamiento del engranaje de la empresa. Aquí se puede ver también diferentes áreas: ejecutivos, directivos, secretarias, investigadores, no sé, ¿no? Diferentes áreas que tenemos en la empresa. Y entre todos ellos forman un trabajo de equipo. La segregación de funciones significa entonces que cada alguien
que cada persona es especializado en un área y el conjunto de todas las áreas permiten el trabajo efectivo de la empresa. Ok, eso es segregación de funciones. Continuando, hablemos de la vulnerabilidad de los sistemas. En un sistema informático existen diferentes vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades de diseño. Hay debilidad en los protocolos de diseño de los protocolos utilizados para las redes, por ejemplo. Podemos decir que se va a conectar remotamente por Telnet en vez de SSH, una debilidad. Hay debilidad de diseño en las políticas de seguridad deficientes o inexistentes, inclusivamente, ¿no? Pueden decir, cuando no hay política de seguridad para que alguien entre a su data center, cualquiera puede entrar, ¿no? Cualquiera que ha ingresado a su edificio puede entrar a su data center. Eso es muy peligroso. Tenemos vulnerabilidad por implementación. Hay errores de programación, hay existencia de puertas traseras en los sistemas informáticos y hay descuido inclusive de los fabricantes de software que ustedes deberían parchar en su sistema. Luego tenemos también vulnerabilidades de uso, configuración inadecuada de los sistemas informáticos, desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de las responsables de informática, disponibilidad de herramientas que faciliten ataques y limitación gubernamental de tecnologías de seguridad. Acá es grave esto, ¿no? Cuando hablamos de uso estamos hablando de los usuarios y ese es el problema más grande, porque ellos no saben o se hacen los locos de cómo utilizar correctamente los sistemas desde el punto de vista de seguridad, instalan cosas que pueden ser problemas de seguridad y peor con lo que hay, ¿no? Los BIOS, traiga su propio dispositivo a la empresa. TI a veces no es capaz de controlar qué tiene cada dispositivo, entonces por eso tenemos nosotros los contenedores, ¿no? Los contenedores me permiten separar lo que viene a ser la empresa de lo que viene a ser la vida personal en los dispositivos móviles que traen a la empresa. Y acá, aparte hay la limitación gubernamental de tecnología de la información. Por ejemplo, usted no puede ponerlo la cámara en todos los lugares que quiera, peor en una institución pública, porque se considera acoso laboral. Pero sin embargo, el empleado es flojísimo por naturaleza, ¿no? Entonces, si es que él no tiene ningún tipo de control, no hace nada, pues está descansando y después dice que ha trabajado todo el día, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, hay que leer la ley y ver dónde se puede, según la ley, poner esos controles para los usuarios. Tenemos también otra vulnerabilidad de los sistemas de información del día cero. Cuando no existe una solución conocida para una vulnerabilidad, pero sí se conoce cómo explotarla. Entonces esa vulnerabilidad del 0 days o día cero, ¿no? Cada vez siempre la seguridad está detrás del atacante. ¿Por qué? Porque ser atacante es barato, cada vez es más barato, y ser analista de seguridad o proteger la empresa es cada vez más caro. Y entonces, siempre al principio hay la vulnerabilidad del día cero, ¿no? Encontraron una puerta trasera cuando se cifra por WPA2 en redes inalámbricas, por ejemplo. Entonces, cuando pasa eso, cuando hay una puerta trasera, e inclusive en foros de internet se dice cómo atacar, ¿no? Entonces, todo eso, mientras no se halle una solución, los sistemas informáticos son vulnerables, que tienen esa debilidad. Ahora, como el coronavirus, ¿no? Más o menos así, que todavía no encontramos vacuna, ¿no? Estamos en el día cero. Bien, podemos, no solamente hablando desde el punto de vista del sistema de información, clasificar de forma global las vulnerabilidades. Tenemos vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, que lo que hacen eso es llenarles las memorias de sus dispositivos que tienen o de sus directorios que tienen en la empresa para que sus sistemas dejen de funcionar, ¿no? Porque se ha llenado la memoria. Vulnerabilidad de condición de carrera. ¿Qué significa esto, condición de carrera? Esto se da, por ejemplo, en DNS. DNS me dice una IP contra un nombre de dominio. Entonces, el último que le llega, imagínense una empresa que acá tenemos un cliente, acá tenemos el servidor DNS legal y acá tenemos un servidor del atacante. Hay una condición de carrera.
Cuando él pide, normalmente va a pedir por broadcast a toda la red, ¿no? Entonces, uno de los dos va a llegar primero. El que llega de último, ese es el que se queda con la información. Y si de último llega el atacante, el ataque ha sido hecho, ¿no? Ha sido logrado. Entonces esa es la condición de carrera. Tenemos vulnerabilidades de error en formato de cadena. Por ejemplo, eso da en las programaciones antiguas, que pueden hacer colgar el sistema solamente poniendo un dato, algunas comillas o algún carácter especial como la barra, el slash o el bash slash, ¿no? Entonces que pueden dañar el sistema, ¿no? Porque no hay control del formato de las cadenas. También tenemos vulnerabilidades de cross-site scripting, que permite ejecutar de alguna forma remotamente, insertando el código en la parte cliente, hacemos que se ejecuten cosas en el servidor. Y similares a esas dos, pero juntas, tenemos vulnerabilidades de inyección SQL, que lo que hace es insertar datos en una base de datos SQL, porque nosotros en nuestros campos de texto, que le pedimos datos al usuario, no hemos controlado que esté en el formato correcto y que no tenga caracteres especiales de SQL. Tenemos vulnerabilidades de negación de servicio, que lo que hace es tratar de hacer que el servicio no sea disponible para los clientes de una empresa. ¿Qué gana? No gana nada, pero hace que el atacado pierda, ¿no? Cuando hacemos nosotros problemas de denegación de servicio, lo más fácil es, por ejemplo, van a una empresa, agarran un alicate y le cortan el acceso a Internet. La empresa va a dejar de comprar o vender por Internet, ¿no? Entonces, lo más básico es hacerle una denegación de servicio. Pueden ir y le hacen una protesta y le queman los servidores, ¿no? Entonces, la empresa igual va a dejar de funcionar. Tenemos vulnerabilidades de ventanas engañosas, Windows spoofing, como por ejemplo esas ventanas que le dice que usted si le da clic acá se va a hacer millonario o ganar un premio, que son vulnerabilidades que tienen los sistemas cuando no tienen los parches necesarios, cuando no tenemos los controles de antivirus, ¿no? Necesarios. Bien, tenemos acá, siguiendo con lo que es auditoría de sistema, pruebas a los sistemas, diferentes pruebas que se hacen a los sistemas. Primero tenemos validación a la información de entrada. Esto nos evita hacer ataques, ¿no?, de cross-site scripting y también ataques de SQL injection. Entonces acá usted está validando que los datos sean los correctos, ¿ya? Y acá le dice cómo tiene que poner, no tiene que ser dígito, le dice. Entonces eso es lo más básico, validar la información de entrada, ¿no? Me acuerdo yo, cuando era ayudante de introducción a informática, les hacía hacer una serie, ¿no?, básica a los chicos. Déjenme el número de series, ¿no? Entonces yo le ponía -50, por ejemplo, ¿no? Y el programa se enloquecía, ¿no? Porque no había controlado que meta negativo, ¿no? Entonces tenemos que tener validaciones a la información de entrada. Para todo, ¿no? Interfaz gráfica, interfaz consola, todo tiene que estar validado. Bien, tenemos también otras pruebas, que son las pruebas de caja negra y caja blanca. La caja negra, acá hay cierta funcionalidad, hay una entrada y yo solo puedo revisar la entrada y la salida. Esto normalmente se hace cuando el software es pagado, es un enlatado que se llama. Un enlatado es cuando yo como Tigo, por ejemplo, compro un sistema, ¿ya? Entonces yo lo he comprado, yo no lo he desarrollado, yo no tengo el código fuente. Entonces no puedo hacer pruebas de caja blanca, solo puedo hacer pruebas de caja negra. En cambio, una prueba de caja blanca se hace cuando el software es desarrollado por la empresa que audita. Entonces yo puedo ver las funciones, yo no solamente veo entrada y salida. Yo valido si acá está bien. Puede ser que acá, en una caja negra, haya cierta compensación también, ¿no? Y en algún caso falle, pero como yo no puedo ver el código, yo solo veo que la entrada y la salida están de una forma correcta correlacionada. Entonces, cuando yo tengo una prueba de caja negra, solo veo entrada y salida. Cuando yo tengo una prueba de caja blanca, puedo ver, aparte de la entrada y la salida, cómo está hecho el software. Ahora, ¿qué tipo de auditor va a hacer prueba de caja blanca? Pues va a ser un auditor que tenga conocimiento de programación. Si no, ¿para qué va a hacer caja blanca, no? Si no sabe programar. Entonces, tenemos esos dos tipos de pruebas en los sistemas de caja blanca, caja negra. Tenemos también dentro de las pruebas de los sistemas procedimientos para la administración de problemas. Fíjense cómo se hace una administración de problemas de forma normal y según una normativa. Cuando nosotros tenemos cualquier problema, la administración significa llegar a solucionarlo, eso es.
Entonces, lo primero, hay que conocer e identificar el problema. Si no sabemos que tenemos un problema y no identificamos de qué es, poco podemos hacer o nada. Después empezamos a verificar. El problema es software, el problema es hardware, el problema es red desde el punto de vista físico. Por ahí no hay un cable y ya no sirve, ¿no? Desde el punto de vista lógico, está mal configurado algunas IP. Después de que yo he verificado qué tipo de problema es, hago un aislamiento del problema. Lo aparto de mi infraestructura de red, ¿no? Lo hago aparte. ¿Por qué hago eso? Porque tengo que solucionarlo aparte. Si no, va a dañar tal vez a otros elementos de la red. Entonces yo soluciono el problema y finalmente documento el problema y la solución. ¿Por qué documento? Porque nos gusta documentar a los ingenieros, ¿no? No nos gusta. Entonces, documentamos porque si después ocurre el mismo problema, a veces tardamos más horas en resolverlo, ¿no? Porque no lo hemos documentado como lo resolvimos la primera vez. En cambio, si lo documentamos y viene a ver el mismo problema después, lo normal es que lo solucionemos más fácil. Ahora, según la normativa como COVID, ¿cuál es el procedimiento de administración de los problemas? Primero, identificación y clasificación de los problemas. Después, rastreo y resolución de problemas. Viene a ser todo esto de acá. Está ahí. Después, cierre de los problemas. Tenemos que indicar de alguna forma formal que se ha cerrado el problema. Y finalmente, integración de las administraciones de cambios, configuración y problemas. Acá se hace lo que es la documentación. Se integra al funcionamiento de la empresa con esa solución, con ese cambio que se hizo a los problemas. Entonces tenemos, desde el punto de vista genérico, y según lo que me dice COVID, que es básicamente lo mismo, pero lo agrupa en otros bloques funcionales. Luego, tenemos también el prueba a los sistemas, la parte de los controles de cambio. Nosotros en tecnología tenemos que acostumbrarnos que las cosas cambian máximo cada 4 o 5 años, o máximo 10 si es que estamos pensando desde el punto de vista del servidor de una empresa pequeña. Y entonces siempre va a haber cambios, siempre va a haber mejoras programadas o siempre va a haber cambios también de emergencia. Entonces, ¿cuál es un procedimiento formal para el cambio? ¿Qué es lo normal que se hace? Se presenta una solicitud de cambio formal, una carta, un correo electrónico con firma digital. Se envía y se revisa. Se define, se hace una definición final de opiniones y documentación de respuesta y se toman las decisiones y se aprueba ese cambio. Todo eso pasa para hacer un cambio, por ejemplo, cambiar un servidor de Windows Server a Solari, o quiero cambiar una base de datos MySQL a SQL Server, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar documentado. Según la norma ISO 9001 del 2005, ¿cómo se hace un procedimiento de cambio? Y acá ya nos lo complica. Primero una carátula bien definida, lo primero. Tiene que decir la empresa, el título que va a cambiar, la fecha, un historial de ese sistema que va a cambiar, de los cambios, si es que ya se cambió antes, y qué actores, ¿no? ¿Quién va a hacer el cambio? ¿Quién lo va a revisar? ¿Y quién lo va a aprobar? Eso viene a ser la primera página, una carátula. Después el objetivo del cambio. ¿Qué es lo que quiero lograr con ese cambio? No quiero lograr más velocidad de los datos cambiando la base de datos, por ejemplo. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuántos servidores yo voy a implicar en ese cambio? ¿Todos? ¿Solo uno? ¿Cuáles son las políticas según la empresa, generales y específicas que aplican a ese cambio? Algunas definiciones y vocabulario que para cualquier gerente del área económica puede entender, siendo yo un informático, ¿no? Documentos de referencia. ¿De qué yo me guío? ¿De qué documentación de la empresa? Su diagrama de red, su instalación de servidores de base de datos, su programación del sistema, etc. Cada uno de estos documentos tiene un código, obviamente. No le pongo todo el documento, ¿no? Sino el código y el nombre del documento. Condiciones generales. ¿En qué condiciones voy a hacer ese cambio? El desarrollo del cambio, en realidad esto es el trabajo en sí que se va a llevar a cabo. Y como anexo pueden tener ustedes el flujograma de todos los empleados y todos los pasos que hace cada uno hasta llevar a cabo el cambio. Bien, entonces muchas empresas utilizan esta normativa ya para hacer lo que es el control de cambio. Luego tenemos documentación de los sistemas. Cuando hablamos de documentación de los sistemas, es el conjunto de información
sobre qué es lo que hacen los sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen. La documentación consiste en material que explica las características técnicas y la operación del sistema. Es esencial para proporcionar un entendimiento de un sistema a quien lo vaya a usar para mantenerlo, para permitir la auditoría de sistemas y para enseñar a los usuarios cómo interactuar con el sistema y a los operandos cómo hacerlo funcionar. Fíjense esto, si no hay una documentación del sistema es muy difícil y prácticamente imposible hacer una auditoría de sistema. Peor si el sistema es muy grande, ¿no? Ustedes no van a saber ni dónde disparar y los auditados se la van a charlar porque no hay una documentación oficial de cómo funciona ese sistema. Entonces nos dice información de qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Entonces otra definición podemos decir que es un registro físico, es papel, puede ser digital también, que contiene por escrito lo siguiente: políticas y normas referentes al desarrollo del sistema, a lo que es la parte de programación, su implantación, operación y mantenimiento, diseño del sistema de información administrativo, procedimiento para instalar el sistema de información administrativo, procedimiento para operar el sistema de información administrativo, procedimiento para mantener el sistema de información administrativo. ¿Por qué tanto hablamos de un sistema administrativo? Porque esto se ve desde el punto de vista empresarial. Existen varios tipos de documentación. Existe documentación de programas que explica la lógica del programa e incluye descripciones, diagramas de flujo, listado de programas y otros documentos. Existe documentación de usuarios en forma general la naturaleza y capacidad del sistema y cómo usarlo. Una cosa es los programas, que es para los desarrolladores programadores, y otra para los usuarios, que son los que van a operar con el sistema. Muchas organizaciones tienen lo que se conoce como un programa de documentación, es decir, ellos tienen una política de documentación. Es una política formal cuya documentación se muestra como algo que debe prepararse en forma rutinaria para cada programa de cómputo, archivos y nuevos sistemas, ¿no? Algunas empresas tienen un programa formal de documentación y hay otras que no lo tienen, ¿ya? Entonces, lo ideal para un auditor es tener documentación, porque si no, no saben dónde guiarse. Continuando, hablaremos de la detección de evidencia. ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es un indicio? Evidencia viene a ser como algo comprobado, como algo que realmente nos dice que algo malo ha pasado, algún crimen se ha cometido. Es una evidencia. ¿Y qué es un indicio? Es algo probable, es algo que capaz que ha pasado, pero no estamos seguros. Las evidencias físicas o indicios asociados se pueden encontrar en el lugar de los hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercano o distante de ella, o en posesión del autor del hecho, cuando éste es detenido de inmediato en el propio sitio, en sus propios ambientes o en otros sitios de investigación. Por ejemplo, una evidencia del punto de vista genérico se puede hallar en el lado de la víctima. Por ejemplo, ustedes ven a su hermano que tiene un ojo verde, ¿no? Entonces, evidencia que le han pegado. O puede ser también el lado del atacante, pueden ver que sus nudillos están rojos de su primo, ¿no? Entonces, significa que su primo le ha pegado a su hermano, por más que nada hable. Los sistemas de información no hablan, pues. Entonces nosotros tenemos que buscar las evidencias y muchas veces la gente implicada en el uso defectuoso del sistema de información tampoco va a decir, ¿no? Mire, estoy haciendo esto, estoy robando datos, ¿no? Entonces yo tengo que buscar evidencias, ¿no? Entonces yo me fijo en el escenario, en los datos que tengo, ¿no? Para buscar evidencias y también indicios. Y tenemos que tener cuidado, acá habla de evidencia física, ¿no? Que hay que tratarlo con guantes y otros instrumentos de acuerdo para que no se dañen las evidencias. Lo mismo pasa en el área de sistemas. Yo, por ejemplo, si quiero tener evidencia de datos, lo tengo que empaquetar. Ya tengo que utilizar guantes para la parte física y para la parte lógica tengo que utilizar empaquetadores que me mantengan metadatos. ¿Qué son metadatos? Por ejemplo, son la fecha de modificación, hora de modificación, quién es el autor, quién es el dueño, etc. Porque si yo lo hago copy-paste, me va a salir ya que yo soy el dueño del dato, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado de esa información. Y eso lo hago a través de contenedores. Por ejemplo, utilizar un TAR, ¿no? Para ser empaquetado de los datos. Las evidencias son la base de la informática forense. La informática forense trata de detectar fallas de seguridad y también algún indicio en los almacenajes informáticos o en algún sistema informático.
La evidencia viene del latín indictum, que significa signo probable y aparente de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de una señal, muestra o indicación. Por lo tanto, es todo material sensible, significativo, que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso. Entonces, la informática, en auditoría informática, nosotros estamos buscando fallos en el funcionamiento de los sistemas informáticos. En lo que viene a ser la informática forense, estamos encontrando que se utiliza la informática para cometer delitos. Son dos cosas distintas pero relacionadas, ¿ya? Entonces, nosotros acá en auditoría solo buscamos fallos. Hay una parte que se llama informática forense, que es una auditoría que trata de encontrar delitos informáticos. Aquí en Bolivia casi nadie se anima a ser informático forense, la mayoría es auditor informático, ¿no? Es muy peligroso acá ser informático forense. ¿Cuáles son las reglas de las evidencias? Tenemos acá que tenemos que levantar toda la evidencia que se pueda, manejarla solo lo necesario para no alterarla o contaminarla, evitar contaminarla con nuestros instrumentos, levantarla por separado, evitando mezclarla, mantenerla en aquellos sitios que no ameriten un estudio posterior. ¿Cómo te llamas tú? Vicky. ¿Rosena? Okay. Compañero Cáceres, por favor, apaga su micrófono. ¿Puede entrar nomás? Ya. Bien, continuamos. Tenemos acá embalarlo individualmente, procurando que se mantenga su integridad de su naturaleza. Aquí es lo que hablábamos de los empaquetadores con el TAR, para evitar que se pierdan los metadatos de la información. Ya, continuando, tenemos algunas recomendaciones. Cuando usted hace un informe de auditoría informática, lo más importante son las recomendaciones. ¿Por qué no? Imagínese, cuando usted le revisa un examen o un proyecto, y usted está aplazado, usted quiere saber por qué, ¿no? Ya quiere que le digan ahí, esto está mal, esto está mal. Imagínese que un auditor revise todo y le dice, bueno, está todo mal, ¿no? Pero no te voy a decir por qué. Entonces no tiene sentido, ¿ya? Entonces, lo más importante son las recomendaciones. Usted dice qué tiene que hacerlo para hacerlo bien. Constituye el elemento más importante del informe de auditoría informática. Está orientado a solucionar las causas que originaron los hechos deficientes. Una recomendación, una sugerencia sobre alternativas de solución planteada. Fíjese, sugerencia de alternativa. Puede que el auditor le diga que usted solucione una forma, pero usted lo puede solucionar de otra forma distinta. No pasa nada, es posible. Al desarrollar estas recomendaciones se debe considerar lo siguiente: condiciones que permitan ayudar a la administración del sistema informático a mejorar los procedimientos y objetivos del área, y más allá de estos, para aporte de manera efectiva con los objetivos de la entidad, de la empresa. Fíjese, tiene que considerar las condiciones que funciona la empresa. Usted no le puede decir, a ver, Gabriel René Moreno, yo te recomiendo que pongas todos tus sistemas en la... Eso no está considerando las condiciones, ¿no? No es posible para la empresa poder llevar a cabo. Entonces tenemos que considerar, nuestras recomendaciones tienen que ser un aporte a la administración de los sistemas informáticos. Determinar la viabilidad, costo-beneficio para la administración respecto a adoptar o implementar recomendaciones. Nosotros yo le puedo recomendar a ustedes, ¿sabe qué? Vaya y pásese una clase con Bill Gates en Estados Unidos y después vuelva para que ya sea usted un buen ingeniero de sistemas, ¿no? No puedo ya hacerlo eso, porque no está en sus condiciones, ¿no?, económicas para hacerlo. Entonces, lo mismo a una empresa, usted no le puede recomendar que se compre tal data center o tal software, si es que no está en condiciones, si es que va a perder más dinero. No puede la empresa perder más dinero implantando seguridad que no teniéndola, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo nada de seguridad y pierdo $100 al mes, pero resulta que si me contrato servicios en la nube y todas las cosas para no tener problemas de seguridad, tengo que pagar $500 al mes, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo tengo que ver la relación costo-beneficio de la empresa. Efectos e impactos negativos y positivos que podrán surgir
como consecuencia de la adopción de recomendaciones. Le tengo que indicar, por ejemplo, usted va a poner contraseña de doble factor, por ejemplo, de login y también de una huella digital en el celular, por ejemplo. Entonces eso le va a proteger más a su empresa. Pero por otro lado, sus empleados se van a enojar porque van a tener que hacer más cosas en su trabajo, ¿no? Ya otro tiempo que se va a perder en el. Entonces yo le tengo que decir cuáles son los beneficios y los efectos negativos y positivos que va a tener. ¿Cuál es la previsión del plan de recomendación? Señalamientos para mejorar el desempeño y pautas para el logro de las propuestas. Las recomendaciones tienen que tener un propósito, tienen que tener un detalle de actividades, un financiamiento, responsables de llevarlas a cabo, plazos de ejecución y, lo más importante, firmas de aceptación. Si esas recomendaciones no son aceptadas por la parte gerencial de la empresa o por quien sea de la empresa, entonces ustedes no van a poder hacer nada, ¿no? En la empresa. Es decir, si no hay la autorización, sus recomendaciones se las lleva el viento, como se dice. Ya, entonces es lo más importante. Y tiene que tener fechas y todo para que se acuerdan el diagrama de cómo se implementaba la auditoría informática. El 10% es la implantación de recomendaciones. Entonces tiene que tener una fecha, porque si no usted dice, a ver, cifre sus datos, no dice cuándo. La empresa dice, voy a hacer, ¿no? Y nunca lo hace, ¿no? Entonces tiene que haber una fecha de implantación de esa recomendación. Para finalizar, hablaremos del informe de auditoría. El informe de auditoría es el documento más importante cuando se realiza alguna auditoría. Es lo más importante, el informe de auditoría. ¿Ya? Entonces, es la materialización final del trabajo llevado a cabo por los auditores independientes. Se documenta en el dictamen, informe u opinión de auditoría. Además, para aquellas entidades sometidas a auditoría legal, este documento, junto con las cuentas anuales del ejercicio, forma una unidad. Es decir, toda nuestra opinión como auditores informáticos está en el informe de auditoría. Sirve para la parte legal también nuestro informe de auditoría informática, por si acaso. El informe de auditoría informática va a tener algunos elementos básicos. El título o identificación. Similar al control de cambios, tengo que decir para qué empresa, quién lo realizó, quién lo autorizó, a quién se dirige y quiénes lo encargaron, a quién se dirige que yo estoy revisando y quiénes lo encargaron viene a ser quién me contrató para hacer esa auditoría. Puede ser la misma empresa como puede ser otra que audite otra. Por ejemplo, YPFB puede auditar a Repsol, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa diferencia. El alcance. ¿Qué es lo que yo voy a auditar? ¿Hasta dónde yo voy a llegar en mi auditoría? ¿Qué sistemas voy a auditar y cuáles no voy a auditar? Y tenemos nosotros este alcance, tiene que estar bien claro porque el informe de auditoría no deja de ser un documento que es mercantil o público. Muestra el alcance del trabajo, contiene la opinión del auditor y se realiza conforme a un marco legal, ¿no? Entonces todo eso tengo que considerar yo el alcance. Ahora, la opinión. Acá tiene usted una opinión, usted opina de los diferentes sistemas. Su opinión puede ser favorable, está bien su sistema, su seguridad, todo. Puede ser con salvedades, es decir, tiene algunas fallas pequeñas. Puede ser desfavorable, su sistema está muy mal, ¿no? Tiene que cambiarlo todo, tal, tal. O puede ser una opinión denegada, ¿sabe qué? No me dieron los recursos necesarios para hacer una auditoría buena, ¿y de qué yo voy a opinar? Porque me puedo tener problemas legales. Entonces puede ser la opinión de esas cuatro formas: favorable, con salvedades, desfavorable o denegada. Inclusive puede ser denegada la opinión. ¿Ya? Yo puedo negarme a dar una opinión. Luego tenemos párrafos de énfasis, donde yo ahí voy explicando por qué cada una de mis opiniones observaciones son favorables, desfavorables, con salvedades, etc. Tengo un párrafo de salvedades, donde yo tengo pequeños problemas que yo voy indicando cómo los puedo solucionar, cómo yo les puedo dar recomendaciones. Tengo también un párrafo sobre el informe de gestión, cómo se va a llevar a cabo las correcciones. Después viene la firma del informe por parte del auditor, donde yo digo, yo afirmo que yo he hecho ese informe de auditoría, ¿ya?
y para mí es toda la responsabilidad en caso de que haya algún problema también. Luego tengo el nombre, dirección y datos registrables de auditor, la fecha del informe y un párrafo legal o corporativo. Bien, eso sería entonces la parte del informe de auditoría. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que he descargado de internet de unos informes de auditoría para que lo vean. Dejar de presentar y me dicen si pueden ver un PDF. Sí se puede ver el PDF. Gracias. Sí se ve. Un informe de auditoría del Sistema Informático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. Puede ser de cualquier empresa. Acá tenemos su fecha y acá tenemos a quién está dirigida. Acá tenemos su contenido, informe ejecutivo y informe analítico. Ejecutivo es para que un gerente lo entienda y analítico es para que los informáticos lo entiendan. ¿Ya? Tenemos acá el objeto, el alcance, el marco de referencia, tareas realizadas, observaciones, opinión del auditado y recomendaciones y conclusión. Entonces acá tenemos ya nuestro informe ejecutivo y acá le explica, ¿no?, qué es lo que ha pillado el sistema de administración académica, aplicación de esta resolución para el control interno, su opinión del auditado, qué opina de estos hallazgos que ha encontrado. Acá tenemos también recomendaciones sobre eso y la conclusión. Este es el informe ejecutivo, informe breve que va a la parte gerencial. Y luego ya nosotros tenemos, y acá está, ¿no?, el auditor informático que está firmando. Y luego acá tenemos el informe analítico. Ya acá va para los informáticos que van a corregir este problema. El objetivo, el alcance, el marco de referencia, el marco normativo que se ha guiado. Y acá tenemos en esas normas que ha auditado. Tareas realizadas y procedimientos aplicados. Observaciones de opinión del auditado y recomendaciones. Entonces acá en el sistema de administración académica, ¿qué es lo que pila, no? Acá tenemos lo que está encontrando, según la normativa también, qué es lo que va encontrando en su control interno de esta normativa, qué opina el auditado y qué le recomienda, ¿no?, hacer. Luego tiene unas conclusiones y siempre va firmando, ¿no? Siempre ahí se está comprometiendo ya del informe que está entregando. Y acá tenemos algunos anexos de los sistemas informáticos que va analizando, algunas encuestas, algunas entrevistas que ha hecho también, ¿no? Ese es un ejemplo de un informe de auditoría. Acá tenemos otro. ¿Se ve este otro? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces acá tenemos el informe de auditoría de este sistema PREP, que es para este Instituto Electoral del Estado de Colima. Imagínense si le hacen, ¿no?, un informe de auditoría al órgano electoral boliviano, ¿qué nomás encontrarán? Ya, entonces, acá tenemos la versión, la fecha, y aquí algunas recomendaciones, ¿no?, de prohibición. Acá tenemos la introducción, la metodología que ha seguido, los criterios utilizados, la metodología para clasificar hallazgos, el resumen ejecutivo aquí lo tiene al final, no lo tiene al principio, y los resultados. Entonces aquí introduce qué es lo que está haciendo, y aquí me habla de caja negra, ¿no? Por auditor, no pura caja negra, no sabe qué está haciendo por dentro, solo va a entrar y salir, ¿ya? ¿Cuál es la metodología que sigue? Está utilizando esta norma 25.010, ¿ya? Y acá tenemos adecuación funcional, completud funcional, corrección, pertenencia funcional, compatibilidad, coexistencia, interoperabilidad. Aquí también tenemos la usabilidad del sistema, ¿no? Si es fácil de usar, si es difícil. Eso le gusta mucho a los usuarios últimamente, ¿no? La usabilidad. La fiabilidad, sí, qué tan confiable es. En términos de madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación, portabilidad del sistema, si es adaptable, capacidad de ser instalado o reemplazado. Criterios utilizados para la auditoría y resumen, ¿no?, qué es lo que he utilizado.
para realización de pruebas también que ha utilizado, su metodología de los hallazgos, y acá tenemos, ¿no? Ha puesto colores, ha puesto nomenclatura, claves de prueba, tenemos esta de acá, y ahí entonces, ¿qué significa esto, no? ¿Ya? Y acá dice, ¿no? Adecuación funcional, riesgo alto, ¿qué prueba es esta, no? De acá, ¿no? De la web, de la prueba, y qué número consecutivo, ¿no? Todo lo va codificando. Y después tiene el resumen ejecutivo, donde dice que hay un 99,95% de certeza, y y lo pone así con colores para que el gerente del órgano electoral se ponga contento, ¿no? Y que su sistema es bastante seguro, ¿no? Entonces, ahí le hace un resumen ejecutivo. Fíjense, no, 100% de certeza, ¿no? Medio que no confío yo en esos datos porque tiene demasiado buenos datos, ¿no? Entonces acá tenemos los resultados que tiene de hallazgo, ¿no? Del primer periodo, segundo periodo, etc. Esto, y bueno, acá tenemos el resumen del alcance ejecutivo, etc., ¿no? Y acá va aplicando el alcance, la auditoría, resultados de la verificación, y acá ya va en detalle cada una de las pruebas que ha hecho, ¿no? Informe de la aplicación de recomendaciones de las pruebas de penetración de infraestructura tecnológica, y acá es lo que él recomienda, ¿no? Que también hace un resumen ejecutivo y después da las recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer para poder mejorar su sistema, ¿no? Sus vulnerabilidades que ha sido encontradas. Y entonces, estos dos se lo pasaré a David para que ustedes lo tengan de ejemplo, porque al final su trabajo es con el Kali Linux usar, generar algo parecido a esto, ¿no? Entonces, en la parte de documentación. Ya, bien, entonces, eso sería todo por hoy. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Por si acaso, hoy día ya acabamos lo que viene a ser el avance para el primer parcial de mi parte. Los Kali Linux, también esos 6 tienen que saber para qué sirven nada más, y puede que les llegue o no en el examen una pregunta básica, ¿no? ¿Para qué sirve esta herramienta, ¿no? Esas 6 que se han llevado. La parte de los resúmenes, hoy se ha habilitado hasta el viernes para que hagan hasta resumen 11. Y también para que suban los grupos, ya también se ha hecho los grupos, hasta los que no tienen grupo ya tienen grupo ahora, ya, para que hagan la parte 3 de la herramienta de Kali Linux, ¿no? Nmap y John the Ripper, ya, eso faltaría. Tienen también para hasta el viernes. Día jueves no van a pasar clase, día martes no van a pasar clase, y el día jueves de la otra semana es su primer parcial, ¿ya? De todo lo avanzado. Va a ser un examen en línea que se va a habilitar durante 20 minutos, pero ustedes desde que ingresan al examen van a tener 10 minutos para resolverlo. ¿Ya? Entonces va a ser para el próximo jueves ese examen. Con esto, entonces ya nosotros nos vemos prácticamente el otro jueves. Yo le voy a decir a David, está habilitado el examen, tienen 20 minutos y corre el tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿va a subir los videos anteriores que grabó? No grabó. Estoy subiendo a poco, ¿no? Ingeniero, disculpe. Sí. La tarea de los mapas 10 y 11 y el práctico 3, ¿lo podría poner para este sábado? Por favor. Lo que pasa es que me van a cortar el internet. Qué pedo. Bueno, ya, no hay problema, pero yo lo puse el viernes para que tenga más días para concentrarse en estudiar para su parcial, ¿no? Sí. Ya, voy a poner Pero hasta el eso sábado, para entonces el hasta las 11 de la martes. noche. No, Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Empiecen a subir a las 9, ¿no? No a las 12, porque si no, no sube ya. Perfecto, ingeniero. ¿Otra pregunta? Ingeniero, ¿el examen va a ser de opción múltiple? Opción múltiple, opción simple o llenar el blanco, ¿no? Todo lo que me permite internet, pues no me permite más. puta, me permite todo, no mames. Es que a veces para rellenar en blanco hemos tenido problemas en otras Mayúscula y materias con minúscula. las mayúsculas, minúsculas o Cierto. espacios. Va a aceptar, yo creo, mayúsculas y minúsculas, ¿no?
Mira, primera vez que voy a tomar un examen en línea, así que Mm, vamos a ver. Puta madre. Si hay esos problemas, ingeniero, con la sí, escritura. hay esos problemas en el Moodle de la UASRM. Ya, entonces lo voy a poner entre paréntesis. Si aquí en mayúscula, minúscula, lo que tiene que poner, ¿ya? Ah, ya. Perfecto, ingeniero. ¿Otra pregunta? Disculpe, ingeniero, yo no estoy en el grupo de la materia y estaba sin grupo y quería preguntarle si podría hacerlo solo. No, no puede hacerlo solo, ya tiene grupo. Y tiene que estar en el grupo de la materia. David Kangi, Es que que... ingeniero se me fregó el teléfono y por eso no estaba en la materia. Ujú. Sí. Ya, ¿tiene teléfono? No, es por eso, como lo digo, se me ha fregado el teléfono y por eso estaba, Pero no debe estaba. tener, correo electrónico debe tener, ¿no? Sí, Ya, entonces póngalo ahí en el chat y ya, David se lo va a pasar al grupo para que sus compañeros lo tengan su dato. ya, gracias. Ya todos tienen grupo y tienen que hacerlo por grupo también. ¿Otra pregunta? Ya, ahí está el correo. Por favor, lo pasa al grupo David para que lo tengan su compañero de grupo. Ingeniero, está bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ¿el examen va a ser por medio de la plataforma virtual? ¿O Sí, por otra también? Ahí. Gracias. sí, porque no sé cómo otro tomar, ¿no? Ahí. Está bien, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Sí, una consulta, ingeniero. En caso de que haya problemas con el virtual, por ejemplo, esta última hora que ha pasado, varios compañeros se han quejado del virtual porque no están pudiendo subir sus prácticos y tareas y está en mantenimiento. No sé si es cada semana o qué fecha se da el mantenimiento de la página. No tengo ni idea de eso como profesor, yo solo soy usuario. ¿Otra consulta? Mm, El examen se va a centrar más en la teoría que en las herramientas que hemos usado, ¿no? Dijo que si pregunta sobre las herramientas va a ser para qué sirven cada una, ¿no? Claro. Podría decirte no. Sirve para detectar contraseñas con un archivo, ¿no? Y solo una palabra, entonces ahí tenés que poner Hydra, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo así. Ah, ya, gracias por la aclaración. Y entonces, más en la teoría y la herramienta, básicamente la funcionalidad no lo deja poner a... Fíjense si a veces ni a uno le sale, ¿no? Que tiene años de experiencia en vivo, si ahora en el examen, ¿no? Que se va a poner a configurar. Tendría que darle todo un día, digamos. Pero sería su funcionalidad y la teoría. ¿Otra pregunta? Ingeniero, lo que enviamos la tarea a su correo. Los que enviaron la tarea a mi correo antes de la fecha Sí. y antes de la hora que se acababa el plazo, se va a revisar, digamos, ¿no? Hasta el que se envió el viernes. Pero a partir de hoy día, de ayer en adelante, se supone que ya todos están inscritos, entonces nadie tiene que mandar al correo, aunque no le sirva el virtual. Ok, gracias, ingeniero. ¿Ya? Se supone que ya acabaron los casos especiales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta, a ver, y nos vamos.